muchas gracias. Bueno, entonces damos inicio con los primeros versículos del 1 al 2 de primer capítulo, la segunda carta a los Corintios. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio y a todos los santos en toda la región de Acaya, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. El Dios, sí, gracia y paz, hasta ahí. Es que estoy en la Biblia LTV, así que tiene otra traducción. Sí, me di cuenta. Ya. ¿O voy a la otra? Sí, mejor. Ya. Pero ya lo leímos eso y vamos a ver con esos versículos. La otra lo seguimos leyendo así. Ya, en este primer versículo dice, en esta segunda carta nos encontramos con un nuevo saludo de Pablo donde reconfirma su apostolado por voluntad divina, mas no por la suya. Hace referencia a su hijo espiritual Timoteo como hermano y así lo introduce y presenta ante la iglesia de Corintio, dirigiendo esta carta no solo a la iglesia de Corintio, sino a toda la región de Acaya. Siempre encontramos en sus cartas la referencia a la gracia y paz de Dios, sin las cuales la obra no puede ser llevada a cabo, pues la gracia permite a los creyentes mantenerse firmes contra las dificultades y tentaciones que se le oponen, mientras que la paz nos mantiene unidos como hermanos y firmes en cualquier circunstancia. Por eso la Iglesia ha podido crecer en todo el mundo, porque los hermanos se mantienen firmes y unidos mediante la gracia y paz que Dios pone en sus corazones. Aquí vemos cuán importante es la unión de los hermanos en la fe. Es muy necesario. Ya sea cualquier diferencia que pueda haber, siempre se tiene que solucionar en el amor que Cristo nos mostró a cada uno de nosotros. Y eso nos da la paz. Y así también nos permite mantenernos unidos y firmes, cada congregación y la iglesia en sí. Cuando dice Dios nuestro Padre, se refiere a que somos hijos de Dios, no por naturaleza, sino por elección. Y no por elección de nosotros, sino porque Él nos eligió. No por linaje, sino por adopción, porque somos adoptados. No por derecho, sino por redención. Amén. Mi hermanita, ahora veamos los versículos 3 y 4. Amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Amén. En esta carta también presenta su alabanza a Dios y hace alusión a su misericordia y consolación, con las cuales permite que los llamados se acerquen y reciban perdón por sus pecados para que la iglesia pueda transmitir esas mismas características al mundo. O sea, nosotros también debemos perdonar, también debemos ser misericordiosos y ser consolar. La tribulación es una realidad de la vida cristiana que no se puede apartar del crecimiento y desarrollo del hombre en Cristo, pues a través de las tribulaciones somos perfeccionados para mostrar el carácter de Dios, para que recibiendo consuelo en las dificultades podamos consolar a otros que puedan vivir circunstancias similares. Dios de toda consolación. Pablo considera al Padre un consolador, un paracleto. También sabemos que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Eso lo hemos estado viendo en los mismos estudios que ha estado realizando nuestro pastor en Juan 14:16, que lo vimos ayer, Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7. Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, fuerza y de ayuda hacia nosotros. Continuamos con el versículo 5 al 7, mi hermanita. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir
las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Era hasta el 6, ¿cierto? Hasta el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. El consuelo que Dios trae a nuestros corazones en medio de los sufrimientos nos permite tocar el corazón de los que necesitan consuelo. Además trae paz en medio de las tribulaciones. Sin sufrimiento el hombre poco puede conocer de Dios, mientras que entre más sufre, comprendiendo que este sufrimiento le perfecciona y acerca a Dios, entonces el consuelo es profundo y se establece en el corazón para dar vida cuando las fuerzas flaquean. Un siervo de Dios puede sufrir con confianza porque sabe que su sufrimiento redunda en consuelo y salvación para muchos. El siervo que sufre tiene la autoridad para impartir consuelo, paz y bendición a los que sufren. Quien no ha sufrido no comprenderá el obrar poderoso de Dios a través del sufrimiento del alma, pues cuando ésta sufre, el espíritu se libera. Sufrimos porque vemos el sufrimiento desde una perspectiva equivocada. No le encontramos sentido, porque cuando el sufrimiento cobra sentido para el creyente y lo ve como la oportunidad de ser fortalecido en Dios y de poder llevar a muchos el conocimiento de la gloria de Dios, entonces ya no habrá sufrimiento, aunque su mente lo perciba como tal. Su corazón se entregará con paciencia, en obediencia, en servicio y amor, para que la voluntad de Dios se vuelva real en la tierra. ¿Cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento de Pablo? De esta manera, mientras que la aflicción acercó a Pablo más a Dios e hizo que él confiara cada vez más únicamente en Dios, Pablo fue un ministro más efectivo, más útil en la mano de Dios para traer consolación y salvación a su pueblo. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De acuerdo con los muchos pasajes del Nuevo Testamento, las aflicciones están prometidas en la vida cristiana. Mi hermanito Jorge, ¿está por ahí? Sí. Amén. Hechos 14:22. Mi hermanita Magali. Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 3:3. Nuestro pastor, Filipenses 1:29. ¿Y la hermanita Daniela también está? Sí. Romanos 5:3. Estos versículos no hablan de la aflicción. Ya mi hermanito Jorge. Amén. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Mi hermanita Magali. Amén. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Mi pastor, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Hermana Daniela. Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Aquí podemos ver que en las tribulaciones también Pablo se gozaba, porque sabía que también a través de ella iba a traer consolación, paciencia. A través de eso también nos fortalecíamos también en nuestra fe. Ya, ahora continuamos con versículo 8 al 10, mi hermanita Estrella. Amén. Porque, hermano,
no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Gracias. Pablo no quiere quejarse o hacer hincapié en sus sufrimientos, sino en el hecho de que deben entender aquellos que siguen a Cristo, sí, cada uno de nosotros, que deben enfrentarlos sí o sí. No hay otro camino diferente. Quien no quiere enfrentarlos solo evitará la destrucción de su hombre exterior. Tal fue su experiencia que pensaron no salir con vida, pero ninguna prisión es mayor en el corazón del hombre regenerado que la de hacer la voluntad de Dios, aunque en ello perezca o pierda su vida. Así cada uno de nosotros, cualquiera de nuestras tribulaciones, cualquier cosa que podamos estar pasando, incluso por lo mismo, por nuestra fe, por la fe que profesamos, por este evangelio que compartimos, aún así, si tuviéramos que, así lo hacía Pablo, así lo hicieron los apóstoles, aunque tuvieran que perder la vida, sabían que para ellos igual eso era ganancia, era porque lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Se puede notar el conflicto que este estado podía generar a sus almas, a sus pensamientos, pero Pablo confirma el propósito del sufrimiento que tuvieron que atravesar, el cual era que no confiaran en sí mismos, sino en Dios. El sufrimiento nos libera de la carga de tratar con la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso, cada vez que te enfrentas a dificultades, puedes notar tu debilidad, la cual hace más notoria nuestra fortaleza en Cristo, fortaleciendo nuestra confianza en el Dios que es capaz de resucitar a los muertos. O sea, todo viene de Dios. Cuando estamos débiles, nos fortalecemos en Cristo. Él nos librará siempre y cuando su propósito se cumpla en ello. Y si hemos de morir para cumplir su propósito en el corazón del hombre, hay consuelo y paz por ofrecer aún su propia vida en testimonio de la verdad, pues nuestra esperanza más alta no está en no sufrir, sino en sufrir con un sentido y claro propósito en él. Allí ponemos nuestra esperanza en poder servir a su causa, en podernos entregar cuando Él lo demande, para seguir siendo librados de nosotros mismos, para librarnos de toda autoconfianza y para alcanzar la meta en Él. Continuamos con el versículo 11, mi hermanita Estrella. Amén. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Qué importante es el apoyo en oración para los hermanos, pues la oración nos permite abrir puertas, dar fortaleza y paz en medio de la tribulación, lo cual redunda que la obra de Dios se puede llevar a cabo por medio de la Iglesia, para honra y alabanza de su nombre, para que muchos den gracias a Dios, pues Dios ha respondido a las oraciones que todos en abundancia hacen por los hermanos para llevar el Evangelio. Esto es un regalo de Dios concedido por medio de la oración. Cuán valiosa es la oración por los siervos de Dios, porque Dios puede usarles con poder para traer a muchos a salvación. ¡Qué trabajo en equipo más maravilloso! Aquí podemos ver cuán importante es orar los unos por los otros. Cuán necesaria es la oración, mi hermano. Muchas veces, incluso ayer por lo mismo trabajo que va a entregar nuestro pastor, como que dejamos la oración de lado, pero en nosotros tiene que haber la forma de buscar a Dios también es a través de la oración y es tan necesaria porque esa es la forma de buscar la comunión más directa con Él, porque ahí estamos hablando directamente con el Padre. Y cómo agradecía Pablo en estas instancias las oraciones que los hermanos hicieron por ellos, porque a través de esas oraciones también fueron escuchadas por Dios y ellos pudieron ser salvos.
Así también en nuestras vidas y hoy en la iglesia nosotros debemos estar orando constantemente por cada uno de nosotros, por cada situación que podamos estar pasando. Por eso también constantemente estamos orando por nuestros pastores, porque es necesario que en este caso, que ellos como los que están, no cabeza de la iglesia, pero cabeza de esta congregación, deben estar firmes ellos como matrimonio, en la fe, en buscar continuamente el hacer lo correcto, conforme a la voluntad de Dios y estar activos en todo momento. Es necesario y nosotros debemos fortalecernos a ellos a través de la oración. Una oración con cariño, con amor, de corazón, para que Dios obre en ellos, en su vida y así también en cada uno de nosotros, porque a través de ellos también nosotros somos bendecidos. Continuamos con el versículo 12 al 14, mi hermanita Estrella. En esta sección Pablo se defiende a sí mismo en contra de la acusación de que es voluble o poco fiable. Aquí él simplemente declara que tiene una conciencia limpia delante de Dios y confía en que los corintios cristianos entenderán esto. La conciencia hace parte del espíritu y está íntimamente conectada con la mente del hombre. Es por eso que ella da testimonio a nuestro ser de que nos hemos comportado tal cual Dios ha permitido por su gracia y no por nuestro esfuerzo. Ustedes saben que nuestra conciencia es como el Pepe Grillo que nosotros decimos, que nos dice que debemos escuchar nuestra conciencia cuando nos dice nos hemos equivocado. Y sabemos que eso también ahí está obrando el Espíritu de Dios, en que Él nos redarguye de pecado y también nos dice si está haciendo bien las cosas. Por eso Pablo tenía su conciencia tranquila, limpia. Así se ha ajustado a la sabiduría de Dios todo lo que hacemos. Satisfacción debe haber en nuestro corazón cuando nuestra conciencia despierta y alerta en Dios. No nos reprocha nuestro comportamiento. Podemos dormir con tranquilidad y vivir en paz. Es una conciencia tranquila. Pablo quería que los corintios cristianos supieran que él no tenía intenciones escondidas en sus cartas. Su significado estaba a la vista para que todos la pudieran ver. O sea, había transparencia en él. Somos vuestra gloria. Aquí Pablo quiere decir que él y sus compañeros eran motivo de orgullo para los corintios, ya que ellos podían corroborar en las cosas que leían de parte de Pablo y de sus compañeros y de su comportamiento por gracia, así como sus enseñanzas eran coherentes, podían estar seguros de que siguiéndoles llegarían ambas partes a sentirse satisfechos y orgullosos los unos de los otros. Aquí como su gloria, lo que es el significado es como orgullo, es como nosotros podemos decir muchas veces, sí, podemos sentir, dicen que el orgullo es malo, pero este es como una satisfacción de saber de que se están haciendo bien las cosas y que es conforme a la palabra. ¿Y cómo se sabe cuando las cosas se están haciendo bien? Es a través de la palabra, del conocimiento de la palabra. Esa es la forma en que nosotros podemos decir, sí, nuestro pastor nos está guiando bien. ¿Por qué? Porque leemos la palabra y a través de ella podemos decir, sí, está haciendo bien. Y si está haciendo mal, la misma palabra nos va a decir, no, él está obrando mal, está haciendo mal las cosas, no sé, corríjanlo. Y así también nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros también sabemos si estamos haciendo bien las cosas o no a través de la palabra y también de su espíritu, que también Él nos ¿cómo se llama? Nos guía y nos instruye. Y así como nosotros podemos sentir esa, como decía Pablo, esa gloria, ese orgullo, esa satisfacción, así también los demás pueden sentir satisfacción de nosotros, en que sí estamos haciendo bien las cosas, en que sí pueden, digamos, los hermanos están obrando bien, están siguiendo bien el camino, están siendo bien guiados. Esa es la forma. Continuamos con el del 15 al 17, mi hermanita. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros a pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, use
use quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Amén. Está el 17, ¿verdad? Sí, está bien el 17. Confiando en esto, quise visitarlos, primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Los corintios cristianos acusaron a Pablo de que no era de fiar, de que no era digno de confianza porque dijo que iría en un cierto tiempo y no lo hizo. Él no pudo ir como lo había planeado, así que en lugar de ir, envió una carta. En 1 Corintios 16 del 5 al 7, Pablo prometió ir a ver a los corintios, eso lo pudimos ver en capítulo 1 Corintios 16, dice, Pablo prometió ir a ver a los corintios después de su viaje a Macedonia. Él cambió sus planes y decidió verlos primero de camino a Macedonia y de nuevo cuando regresara para darles una segunda gracia. Eso sale en Corintios 15, 16, que lo acaba de leer mi hermano. Pablo hizo la primera visita de camino a Macedonia, pero fue doloroso, tanto para él como para los corintios, porque tuvo que confrontarlos. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Eso lo dice en 2 Corintios 2, capítulo 2, 1. Cuando dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, él ni siquiera quería molestarlos, de ir así acongojado, con tristeza. Es como ir a una parte y que te vean tristes, como que a la final, en vez de hacerle un bien a esa persona, yo siempre he dicho, a veces uno está para consolar, pero uno no quiere molestar. O sea, yo como hermana sí quiero consolar al que está triste, sí quiero ayudarlo, pero para uno, a lo mejor si soy yo la que está pasando el dolor, tampoco me es grato ser molesto a los demás, y eso es lo que sentía Pablo. No quería ir con eso, ir de nuevo triste, contristado. Entonces, después de algún tiempo de esta visita, Pablo, o quizás su representante, fue insultado abiertamente en Corintio por alguien que formaba parte del grupo que estaba en contra de Pablo. Eso después lo va a ver nuestro hermanito Jorge cuando le toque el segundo capítulo, el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Debido a que la primera visita no fue tan placentera y al sentir que no había ningún beneficio de una segunda visita, Pablo abandonó su plan de verlos en su camino de regreso a Macedonia. Tito fue enviado de Efeso a Corintio con una carta. Eso también aparece en 2 Corintios capítulo 2, del 3 al 9. Muchos estudios consideran que esta carta llevada por Tito debe ser la carta severa, escrita entre 1 Corintios y 2 Corintios. Ustedes saben que aquí hay una carta, se dice que hay una carta que se perdió y que esa es la carta como dolorosa, que a lo mejor fue severa y que no le gustó mucho a los corintios. Entonces esa carta no tenemos conocimiento de esa carta, entonces no tenemos que basar en la que tenemos. Así que no vamos a especular sobre una carta que no conocemos. Pero sí hay algunas reverencias en las mismas cartas que tenemos, ¿ya? Entonces esta es la carta que es escrita entre 1 y 2 de los Corintios. La segunda de los Corintios debería ser como la tercera carta, porque la otra se perdió. Tito también estaba allí para recoger la contribución para la iglesia en Judea. Eso también después lo vamos a ver en el capítulo 8 de 2 de los Corintios. Pero los corintios no dieron como debieron dar. Pablo dejó Efeso y sufrió su aflicción en Asia. Pablo entonces fue a Macedonia y, entre otras cosas, organizó una colecta para los cristianos necesitados en Judea. Tito se encontró con Pablo en Macedonia y habló con él sobre la respuesta de los corintios en cuanto a la carta severa. Aquí de nuevo también, todas estas preguntas las vamos a ir después viendo en los siguientes capítulos. Después nos va a tocar en el capítulo 7 de la segunda de los Corintios, ver sobre la carta severa y todo eso. Después, dice, después de Macedonia, Pablo escribió la segunda de Corintios cuando escuchó
de más problemas en Corintios. Seguían los corintios con sus problemas. Esta carta quizás fue escrita en otoño del año 56 después de Cristo. Los corintios cristianos acusaron a Pablo de ser voluble e insistía en que si Pablo fuera un hombre de integridad, hubiera llegado en persona. El cambio de planes por parte de Pablo ocasionó que los corintios cristianos pensaran que Pablo era un hombre que decía sí para dar a entender un no, y que decía un no para dar a entender un sí. Por eso el como medio enredo que decía aquí en el versículo 17 dice, así que al proponerme esto, y aquí dice, hace una pregunta, ¿usted quizá con ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí un sí y un no? Aquí él está haciendo una pregunta, le está preguntando. Pablo, aunque no estuvo cuando Jesús impartió sus enseñanzas en el Sermón del Monte en Mateo 5, ha recibido la revelación del mismo y por eso comprende que cuando dice es sí y cuando dice es no, es no. No puede haber dualidad en las palabras y decisiones, por eso cada decisión que él y cada uno de nosotros toma no debe ser tomada a la ligereza, sino más bien puesta en manos de Dios para que con paciencia podamos recibir dirección y hacerlo mejor y más provechoso según su propósito. En este caso, el propósito de Dios. Mi hermanita, el versículo 18. Que Dios le bendiga. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Amén. Porque Ahí nomás. ¿hasta cuándo? Hasta el 18 nomás. Asimismo, en el mensaje del Evangelio, el cual no puede recibir un sí y un no al mismo tiempo. ¿Es un sí o es un no? Quien pretende vivir en dualidad no pertenece al Señor. Ha caído bajo el engaño de la relatividad. Nosotros ya tenemos el conocimiento de esta palabra, de que sale en el sermón de Mateo 5, de que nosotros debemos ser sí. Si es un sí, debe ser sí. No debe ser un sí o quizá, tal vez, no. ¿Es un sí o es un no? Es lo mismo cuando nos comprometemos en lo que, supongamos, decía, con lo que se va a hacer del ayuno. Si yo digo sí, es porque va a ser un sí. Y esa es la forma. Por eso es triste también cuando una persona no es confiable. Cuando una persona no es confiable es la persona que dice, sí, yo voy a ir, y no va. ¿Usted puede confiar en esa persona? No. Puede haber habido, no sé, algún problema, ocasión, sabe que de repente en la vida pueden pasar tantas cosas y ya no pudo ir. Pero después otra vez se comprometió y también dijo, sí, voy a ir, y no fue de nuevo. Entonces no, y se van llenando de excusas. Por eso debe ser un sí en todo y sobre todo, o sea, en nosotros debe ser así. Como cristianos debemos ser transparentes, ser personas de confianza, que puedan confiar en nosotros, que nos puedan ver así. Como hijos de Dios debemos ser así. No debemos ser una persona de doble ánimo. Entonces debe ser un sí. Y si es no, yo no puedo, pastor, no puedo comprometerme a hacer un ayuno porque porque realmente, pastor, a lo mejor no lo voy a poder hacer. Sí que prefiero decir que no. Pero sí puedo, sí, pastor, me comprometo, y aunque a lo mejor me vaya a costar, me vaya, no sé, a doler el estómago de hambre, o ese día tenga que dejar de hacer muchas cosas porque voy a orar, porque voy a buscar de Dios, sí, lo voy a hacer, pastor. Sí, me comprometo. Y eso nos llena, nos satisface, hermano. Y así debemos ser. Así debemos ser en todas las cosas del Señor. Y en todo aspecto, mi hermano. Que el Señor nos ayude. Continuamos con el versículo 19 al 20, mi hermanita Estrella. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Amén. ¿Hasta dónde, mi hermanita? Ahí nomás, mi hermanita.
¿Hasta ahí, hasta el Sí, 20? sí, hasta el 20 nomás. Ya. Dice, en Dios no hay relatividad o cambios de última hora. En Él su palabra siempre ha sido sí. La predicación que compartimos ha partido de un sí a Él, un sí a Él, a su divinidad, a su humanidad y a lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Tenemos la certeza en la fe de que en Dios toda promesa es confirmada en Cristo como un sí, y respondemos a esa confianza en Dios, en esa confianza que Dios nos ha dado, con un amén, un así sea, para dar gloria, así mismo lo permite. Hace pocos días nuestra hermana Estrella también nos compartió una reflexión sobre el amén. Cuán importante tener el conocimiento del amén. El amén, la palabra es así sea, así sea. En las cosas de Dios siempre va a ser así sea, así es, sí, un sí. Todo lo que predicamos, nuestra fe es un sí en la fe y en la palabra de Dios. No es lo que creemos, porque hay muchas personas que creen en muchas cosas, pero nosotros en nuestra fe, en la palabra que Dios nos ha dejado, en que Jesucristo es nuestro Salvador, en que Él murió, en que al tercer día resucitó y que un día también nosotros seremos resucitados. Y ese siempre va a ser un sí, no hay un tal vez, quizás, es un sí. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Y todo lo que es en la palabra de Dios es un sí en el amén. Continuamos con el versículo 21 y 22. Ya, ahora es 21, 22. Sí. Y dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Hasta el 22. Sí, hasta ahí nomás, mi hermanita. Pablo y sus asociados fueron comisionados por Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. El entender esto debió hacer que los corintios cristianos rechazaran las acusaciones apresuradas y desafortunadas en contra de Pablo. Él los ungió. Nos ungió, nos ha sellado, nos ha dado las arras. Pablo se refiere a los tres aspectos del Espíritu Santo, el cual obra dentro de nosotros. Nos ungió. El único otro lugar en donde en el Nuevo Testamento se habla sobre la unción es en Primera de Juan 2:20. Mi hermanito Jorge, ¿está por ahí? Sí. Mi hermanita Jennifer, también Primera de Juan 2:27. Aquí estoy yo. Amén. Primera de Juan 2, 20. y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Mi hermanita Jennifer. Amén. Primera de Juan 2, 27. 26, 27. 27. ¿27? Sí. Ya. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveréis en él. Amén. Amén. Cada uso habla de una unción que es común para todos los creyentes, no una unción especial para algunos cristianos superestrellas. O sea, dice, la idea detrás de ungió es que estamos preparados y tenemos el poder para servir. El hecho de que se nos haya ungido significa que compartimos algo con los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento, los cuales eran ungidos. Hoy día nosotros somos ungidos a través del Espíritu Santo. Antiguamente sabemos que los profetas ungían a los reyes, a los sacerdotes, pero ahora nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Tenemos esas mismas facultades. Nos ha sellado. En el mundo antiguo, un sello era utilizado para identificar y para proteger.
Si algo era sellado, todos sabían a quién le pertenecía. El sello tenía una insignia y el sello prevenía que cualquiera manipulara el objeto. El Espíritu Santo está sobre nosotros para identificarnos y para protegernos. Amén. Nosotros hemos sido sellados también. Nada nos puede hacer daño porque hemos sido sellados, somos hijos de Dios. Y ya conocemos los versículos que dice que ¿quién nos separará? Nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Las arras. La palabra arras tiene significado de anticipo o de garantía. Se nos ha dado el Espíritu Santo como un anticipo de la plenitud de lo que Dios hará. El Espíritu Santo es un anticipo de cosas más grandes por venir. Amén. Como cristianos, Dios nos ha comprado y nos ha dado un anticipo impresionante. Él no se marchará sin hacer el último pago, porque ya ha invertido mucho. Amén. Qué maravilloso es de las arras, el anticipo de la gloria que después veremos cuando ya estemos juntos a nuestros, cuando venga a nuestros, cuando ya estemos con nuestro Señor Jesucristo. Pues reconocemos que es por su gracia que podemos mantenernos firmes en Cristo, en su mensaje y nuestra predicación, pues hemos sido ungidos con un sello santo y puro que nos da un propósito. O sea, en cada uno de nosotros hay un propósito. Recibimos su Espíritu como un sello de garantía que ha sido colocado en nuestro corazón, que nos permite confiar en sus promesas a nuestras vidas. Confiar en sus promesas a nuestras vidas son reales. No necesitamos nada más que fe, esa fe que nos permite confiar en lo que no vemos, pero que nos da la certeza de que es real en Cristo. Amén. Mi hermanita, los últimos versículos 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros me he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Amén. Pablo está tomando un juramento muy serio, mientras que Jesús dijo que debíamos vivir de tal modo para que los juramentos no fueran necesarios. Ahora, pastor, Mateo 5, del 33 al 37. Y mi hermano Jorge después, Hebreos 6:13. Está sin volumen. Del 33 al 37, ¿cierto? Mateo 5, 33, 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. ¿Hasta dónde era? Hasta ahí nomás. Sí. Pero vamos a analizar primero un poquito porque vamos a ver el 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. O sea, quiere decir que no digan si no los van a cumplir, lo que estábamos hablando en delante. Y el Levítico 19, 12 dice así. Levítico 19, 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, si no había que jurar, si no se iba a cumplir. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A qué me refiero con eso?
Que dice, esto no significa que los juramentos estén prohibidos. En ocasiones, aún Dios hace juramentos. Ahora sí, mi hermanito Jorge, Hebreos 6:13. Ya, está viendo el fuego artificial que están tirando. Ah, 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso. amén. 6:13. Dice, cuando Dios hizo, y aquí dice, y eso lo podíamos ver, que eso pasó en Génesis 22 del 16 al 17. Como no había alguien mayor, Dios juró por él mismo en ese momento, que es lo que dice aquí en Hebreo. O sea, Pablo aquí vemos que como que juró, su forma fue de jurar, pero aquí dice que no estemos jurando si realmente no vamos a cumplir. Es como, diga, no diga sí, sí va a ser un no. Si es sí, sí, y si es no, no. Pablo sabe que sus palabras en Cristo son ahora en sí y que no puede comprometer su palabra a la ligera. Por eso pone su vida por delante y a Dios como testigo de que no miente. No ha ido para ser indulgente, compasivo y considerando con la iglesia de Corintios, porque de otra manera iría a reprenderles por su comportamiento y darles tiempo para que se arrepientan y no ser severo con ellos. O sea, Pablo prefirió no ir para no ser severo con los corintios. Mejor esperó a que pasara y que ellos se arrepintieran y no ser severo. Más aún en su visita, Pablo quisiera tener el propósito de contribuir a su fe en alegría y en gozo, y no para exhortación a la verdad, o sea, no para corregirlo en la verdad o en lo que estaban haciendo mal, como pasaba en 1 Corintios, en la carta de 1 Corintios, en la que la iglesia debe permanecer firme y no tener como propósito imponerles algo a ellos. Saben que es una verdad que deben estar poniendo en práctica. O sea, Pablo tampoco le gusta imponer las cosas, sino que debe ser de que ellos están conscientes de lo que están haciendo es conforme a la palabra, es la verdad, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mi hermano, hemos terminado a las 9 tempranito, pero es maravilloso este versículo, este capítulo, porque nos llena de esperanza en la tribulación. Lo que más habla Pablo, de que sí podemos tener tribulaciones, que sí vamos a tener problemas, pero que la firmeza y la fuerza solamente las da Cristo. En Él somos fortalecidos, en Él nos fortalece en todo, en la paciencia, en que cuando nuestras fuerzas ya no dan, empiezan las fuerzas de Cristo. Él nos levanta. Y así lo hemos experimentado como hijos de Dios, porque muchas veces hemos estado decaídos, pero ¿quién nos levanta? Solamente Cristo. En nosotros, en la fe y sobre todo en las cosas de Él. En las cosas de Él es como que no, nosotros no, ahí vamos, ahí estamos. Debemos ser así. Por eso se habla también y se hace mucha referencia de que si somos un sí, sea un sí, no un sí y un no, sino que si es sí, es sí, y si es no, es no. Que Dios les bendiga. Hemos terminado el primer capítulo de esta primera carta, de la segunda carta a los Corintios.